Bueno, pues estamos aquí como todos los miércoles, el miércoles de los expertos. Estoy súper agradecida a todas las personas que, bueno, pues han participado y están participando en estas grabaciones porque nos están aportando mucho valor. Hoy está conmigo Daniel Pérez, él es abogado, pero además de eso es un experto en subastas, que es un tema que yo creo que a casi todos los inversores inmobiliarios en algún momento nos toca, ¿no? O nos apetece conocer. Para mí era un tema desconocido, que bueno, gracias a Daniel, pues ya me he enterado de unas cuantas cositas, pero quiero compartir con vosotros esta sesión que creo que va a ser muy interesante. Bueno, pues buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, Muchísimas gracias por estar aquí. nada, buenas tardes, un placer estar aquí contigo. Bueno, Daniel, pues como experto que eres, yo la primera pregunta, que sería un poco la pregunta casi del millón, bueno, ¿cuáles serían quizás los aspectos claves de una subasta o para acudir a una subasta? ¿Cuáles serían esos aspectos claves? Bueno, pues en primer lugar, lo que más nos interesa a todos o a cualquier inversor que acuda a una subasta es encontrar una buena oportunidad, sobre todo en lo que es el precio final de adjudicación. La oportunidad que nos da la subasta es encontrar una vivienda a la que nosotros o cualquier tipo de inmueble a la que nosotros le podamos poner el precio a través de las pujas. No obstante, bueno, pues evidentemente la capacidad de los chollos, por así decirlo, es directamente proporcional a los riesgos que se asumen y sobre todo a los riesgos que hay que valorar previamente. Por eso creo que también es bastante importante que tener un conocimiento previo antes de adjudicarnos cualquier tipo de inmueble por las sorpresas que nos podamos encontrar luego. Son sorpresas, pues, lo que denominamos de que esta vivienda tenga visto, como se suele decir, de cualquier tipo de ocupa, ya sea con C, con K, que estemos asumiendo alguna carga que esa vivienda ya tenía antes y finalmente nos subroguemos, que aparezca cualquier afección que no hayamos visto en la nota simple o la certificación de cargas. Entonces, bueno, como digo, lo más importante antes que hacernos con un inmueble a un buen precio es valorar todos esos riesgos. Claro, me parece súper interesante porque es lo que estamos comentando. Pensamos que el tema de las subastas es un chollo que, bueno, puede ser, como tú comentas, un tema, una buena oportunidad, pero claro, hay que contemplar todos estos aspectos. Una cosa que también, vamos, siempre hemos pensado en el tema económico. O sea, previamente se necesita depositar, me imagino, una fianza, un dinero. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿O es muy importante? Cuéntame un poquito sobre ese tema. Sí, para pujar en las subastas, para realizar las pujas y convertirnos en postores de cualquier subasta, es un requisito imprescindible e indispensable depositar la consignación, que es un 5% del tipo de subasta. El tipo de subasta no es otra cosa que el valor que se le ha otorgado al bien inmueble para esa subasta. Normalmente, si es un bien hipotecado, ya suele estar establecido en la propia escritura de préstamo hipotecario, o bien si no hay una hipoteca, así que tratándose de cualquier tipo de procedimiento de ejecución, se hace una tasación previa se denomina avalúo, y en esa tasación ya tenemos el valor actualizado del bien. Entonces, este depósito previo va a ser siempre el 5% de ese valor que se le haya dado al bien. Este 5% luego nos será descontado del precio final si finalmente nos adjudicamos el bien o nos será devuelto en la mayor parte de los casos, porque al hilo de los riesgos que comentaba anteriormente, también puede existir el riesgo de que finalmente no nos adjudiquemos esa vivienda y que nos quedemos sin ese 5%. Hay Claro, veces que ese 5% puede ser el 5% de 100.000 euros, otras veces que puede ser el 5% de 80.000 euros y otras veces que puede ser el 5% de 500.000 euros. Entonces, 25, no es lo mismo perder esos 25.000 euros que perder 5.000 euros. Entonces, es un riesgo que también es claro, importante. porque entonces por lo que estoy entendiendo, bueno, para acudir a la subasta tú tienes que depositar ese porcentaje. En Uh -huh. el caso de que la vivienda no te la adjudiquen porque no llegues a lo mejor al importe, vamos a decir, de que se establece en la subasta, o ¿qué harías? ¿Se puede perder esa cantidad? A ver,
Para dejarlo claro, es decir, si yo finalmente me convierto en postor, es decir, he pujado, pero ha habido otro postor que ha superado mi puja y finalmente él se convierte en adjudicatario de esa vivienda, a mí se me va a devolver ese 5% de forma automática. No hay que, Vale. no hay que O sea que solicitarlo. lo recuperarías. Lo recuperaría. No obstante, si yo finalmente deposito ese 5% de consignación, mi puja resulta la mejor puja, pero no pongo el dinero restante en el juzgado, no consigno el resto del dinero, ese 5% lo pierdo, porque la subasta Vale. se va a Sí, sería anular y como una señal que has dado y que la has perdido porque te has echado para atrás en el trato, ¿no? Sería. efectivamente. Es decir, Vale. si mi puja es la mejor y no me la adjudico finalmente, ese 5% lo pierdo. Claro, es que es lógico, has quitado la oportunidad a otras personas y al final me imagino que ese bien, en ese caso, volvería a salir a una siguiente subasta Y con todo el proceso, nueva con todo el publicidad y proceso. demás nuevas notificaciones. Vale, y otra cosa que también yo creo que es importante e interesante es cómo se han articulado, porque, bueno, nosotros nos imaginamos lo de las películas, ¿no? Que está la gente ahí con el mazo, sale tal como casi como lo del tema de las obras de arte, pero ¿cómo se articula todo el proceso de la subasta? ¿Cómo se haría físico? Porque ahora me estabas comentando que ya había cosas que eran prácticamente online, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, aclarar que las películas han hecho mucho daño, sobre todo en temas jurídicos y judiciales. Lo que estamos acostumbrados a ver, al fin y al cabo, no se parece ni se asemeja en nada. Entonces, bueno, hasta con el cambio que hubo en la última modificación de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley, se previó precisamente la modificación de todo el proceso de subastas. Hasta entonces, pues se hacía en un mismo acto, en la sede de un juzgado, a la que solía asistir el procurador de la parte ejecutante. No hacía pujas y normalmente se lo adjudicaba pues por el artículo del actual del 671 de la ley, ya entraban los porcentajes en juego, de 60, 70%, 50%, dependiendo si era bien habitual, no era bien habitual, y la publicidad era mucho más limitada y, voy a decir restringida, pero bueno, restringida no es porque es público, pero al fin y al cabo es mucho más limitado porque no todo el mundo tiene la capacidad de asistir a De veredictos acceder y a ello. Mm. efectivamente. Entonces, tras esta reforma se dio una vuelta al revés a todo este proceso y se hizo todo online. Es decir, ahora podemos acceder al portal de subastas, nos podemos registrar con nuestro certificado electrónico y ahí podemos ver todas las subastas que hay en todo el país. Es decir, lo puedes filtrar por provincia, puedes filtrarlo por tipo de inmueble, puedes filtrarlo por subastas notariales, por subastas judiciales. Es decir, puedes hacerlo, puedes verlo a tu gusto. Y la mayor ventaja también que se ofrece es que en la mayoría de los casos se prevé que se cuelgue o se adjunte a cada subasta toda la documentación, sobre todo muy importante el edicto y sobre todo lo más importante la certificación de cargas, donde podemos ver si está libre de cargas, no está libre de cargas y podemos valorarlo. Y sobre todo también para las pujas. Con dar un botón, tú consignas con tu cuenta corriente vinculada, con la que tú quieras, y con ese mismo botón, pues tú vas pujando. Se establecen tramos de puja, y bueno, es todo el portal, la verdad es que es bastante intuitivo, no ofrece mayor dificultad y te da la posibilidad, es todo muy abierto y bastante público. Por un lado, es bueno que haya ese tipo de publicidad para acceder a todos, pero al acceder a todos, pues se hace más público y hace que haya más competencia. Claro, a Claro, veces claro. Yo, por es ejemplo, en todo este proceso me parece clave tu figura, quiero decir, la figura del abogado especializado, sobre todo en personas, porque, por ejemplo, ¿qué perfil de inversionista empieza en el tema este de las subastas? Tú que llevas ya más experiencia, o sea, ¿quién mayoritariamente del tema de inversores inmobiliarios se interesaría un poco por este tipo de inversión? Pues otra de las ventajas que ofrece el portal es que es todo anónimo, no se conoce quién empuja ni ningún tipo de dato. Pero a mi juicio creo que mayoritariamente son inversores o pequeños inversores individuales que buscan lo que comentábamos, un chollo, poder adjudicarse cualquier tipo de bien de una manera más simple, más directa y con la posibilidad de ahorrar costes.
pero bueno, va tanto de pequeños inversores que buscan eso, o alguna pequeña inversión, e iniciarse en las inversiones, como personas que finalmente se han adjudicado la que es su vivienda habitual. Y en el caso, por ejemplo, tuyo, o sea, ¿en qué consiste el asesoramiento vamos a decir, o la ayuda o el acompañamiento que tú le ofreces al cliente? ¿Cómo, o sea, imagínate que yo ahora digo, bueno, oye, esto me ha parecido súper apasionante, lo de que además es verdad que me parece apasionante, y te digo, bueno, Daniel, a ver, yo quiero entrar en el tema este de las subastas, ¿cómo colaboro? O sea, ¿cómo trabajaría contigo? ¿Cómo sería el proceso? Pues para empezar, pues bueno, según lo que tú busques, se podría realizar búsquedas diarias, semanales, para localizar esos inmuebles que se ajusten a lo que tú pretendes, ya sean locales comerciales, plazas de garaje, vivienda, naves industriales. Y una vez se localicen esas viviendas, pues ver la viabilidad de acudir a la subasta, primeramente por ver si vamos a tener quebraderos de cabeza posteriores con algún tipo de carga que nos Claro. pueda sorprender, eso es lo primero, y por otro lado, pues ver la viabilidad económica. Es decir, nos lo podemos adjudicar por este importe, más estos gastos que tendremos posteriormente, porque los gastos al final son inherentes a cualquier tipo de adjudicación, ya sea compraventa, ya sea subasta, ya sea Mm. sucesión. Y una vez, incluso también, yo soy perito judicial inmobiliario, soy tasador inmobiliario, incluso se podría realizar una comparativa con otros inmuebles de la zona, de la población o o de cualquier tipo y ver hasta qué, incluso insinuar o proponer una puja de hasta dónde se puede llegar o hasta dónde Y sería lo entonces se ideal puede llegar. llegar. O sea que, bueno, la verdad que es una parte importantísima que es, como en todas las cosas, cuando uno se mete, intentar minimizar los riesgos y sobre todo contar con un estudio previo, ¿no? Que más o menos, ya sé que esto es una pregunta un poquito complicada, de qué importes son en los que nos estamos moviendo, por ejemplo, en subastas, me refiero, con relación al precio de esa vivienda en mercado. ¿Cómo se marca el precio? O sea, ¿cómo se marca un precio de salida de esa vivienda? Pues a ver, es que el precio de salida al final lo marca un poco también el tipo de subasta, porque al fin y al cabo es la valoración que se hizo en su momento o que se ha hecho ad hoc para el procedimiento judicial. Si estamos hablando de una ejecución de títulos no judiciales, es decir, en la que en este procedimiento se ha hecho un avalúo para conocer el valor actual de la vivienda, lo tenemos claro. Es decir, esto lo ha hecho un perito y esto es lo que vale ahora mismo este inmueble. No obstante, si es un bien hipotecado, la tasación suele ser de años anteriores, de hace 8, de hace 10 años. Y bueno, pues ponderando a cómo más o menos cómo estaba el mercado, los inmuebles en esa época o lo que estaríamos dispuestos a pagar. Al fin y al cabo, lo bueno de las subastas es que tú pagas lo que quieres. Es decir, si yo no quiero pagar más de 100.000 euros, pongamos el ejemplo, por esa vivienda yo no voy a pagar más de 100.000 euros. Es decir, me la pueden quitar por 105, por 110, sí, pero bueno, al fin y al cabo son los riesgos del juego. Mm. Y a nivel, por ejemplo, fiscal, ¿cómo tributan? En el caso de, ¿es el mismo sistema que cuando compras una vivienda a un particular o tiene algunas particularidades? Pues a nivel fiscal nos encontramos que se trataría como la compraventa a un particular, estaría grabado con ITP y bueno, el ITP a la comunidad que lo grabe, al 6, al 7, al 8%, como esté el ITP. Y también, bueno, es importante reseñar que tanto el ITP como los gastos de vengados por los honorarios del registrador, porque también hay que escribirlo a nuestro favor, la base imponible de los mismos es el tipo de subasta, no la cantidad por lo que nos lo adjudicamos. Es decir, podemos tener de tipo de subasta 100.000 euros y adjudicárnoslo por 60.000, pero ese 6% va a ser de los 100.000 euros, no de los 50.000. No es una cantidad Eso es que pueda interesante. resultar muy importante, pero sí a tener en cuenta para más o menos pues, para hacer nosotros nuestra calculadora de gastos. Claro, o sea que el cálculo te lo van a hacer partiendo de la cantidad por la que se pide por la vivienda.
Sí, del tipo de subasta, por así decirlo, Vivienda o, de bueno, la o local o lo que tasación sea. o del valor, porque sí, Sí, se entiende que es el valor de la vivienda, claro. aunque Aunque eso la luego judique. tú, por lo que sea, la gente no puje y al final salga más económica, ¿no? Sí, eso es, pero es como igual que nos pasaría en una compraventa, es decir, yo puedo comprar una vivienda por 100.000 y en que en realidad me diga la administración que cuesta 150.000. Me van a hacer esa comprobación de valor, esa comprobación limitada y al final voy a tener que tributar por esos 150.000, no por esos 100.000. Claro, 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 claro. En el aspecto fiscal los gastos son muy similares a cualquier compraventa, igual que los registros. La única diferencia es que nos ahorramos el notario, porque la inscripción se hace mediante un oficio judicial. No es Se necesario puede dar el notario. caso, mira, te voy a preguntar algo un poco porque me estoy acordando de una situación de una persona que se estaba divorciando. Entonces, una de las partes pagaba la vivienda, ¿vale? Y llegó un momento que, bueno, pues se declaró insolvente porque no quería seguir pagando la vivienda, y la sacó a subasta y resulta que la compró un amigo de esta persona por un valor ridículo. Entonces, en ese caso, yo lo que me quedé un poco sorprendida, dije, bueno, ¿y cómo es posible que solamente, o sea, no entrase alguien pujando para poderse quedar? Eso tiene que estar tener algún truco, porque si no, no lo veo normal. Bueno, la ley de enjuiciamiento civil en el 670, que es el artículo que establece las pujas o la subasta con postores, las pujas, sí que nos dice que si la vivienda finalmente se adjudica por menos de un 70% de su valor o de su tipo de subasta, mejor dicho, el ejecutante tiene la oportunidad de poner ese 70%, por así decirlo, y quedarse con esa vivienda. Si no lo realiza, puede llevar también otro tercero, el propio ejecutante puede llevar otro tercero que se quede con la vivienda, si no, luego va a un siguiente paso que sea un 60%, y entonces al final quedarse esa vivienda por un precio ridículo, por así decirlo, por un precio muy por debajo, hay que dar unos cuantos pasos. Es decir, que si estaba muy, muy interesado en la vivienda, es difícil que la pierda. Es decir, Claro, si la perdió por ese amigo, pues probablemente es porque le interesara más. claro, lo que pasa es que efectivamente yo creo que esta parte que tú estás comentando ahora es un poco la clave, o sea, saber todo este proceso, que no es tan sencillo decir, bueno, me entro en la página web y voy a pujar, sino esos entresijos, ¿no?, que hay, o estos pasos para llegar, ¿no? Entonces creo que ahí, por lo menos en las primeras inversiones, la figura de, como en tu caso, del experto es fundamental, fundamental. Claro, Y que, porque, o sea, perdona que te interrumpa, porque al no, final no, no, no no, es lo no, no, yo mismo. te voy contando porque me parece todo, vamos, te haría 40.000 preguntas, pero tú eres el que tú Sí, eres el experto. con lo que comentabas, al final no es lo mismo la sensación de decir, mira, voy a poner 100.000 euros y, por poner un ejemplo, y me lo voy a llevar, que voy a poner 100.000 euros y a lo mejor me lo llevo. Es decir, que las expectativas que nosotros nos hagamos y no conocemos todo ese proceso, o sea, finalmente sí pueden influir y bastante. Y en el caso, por ejemplo, con la situación de las crisis económicas, ¿se ven incrementadas las subastas o no? ¿Es un momento, por ejemplo, ahora interesante como para, no sé, un poco experimentar en este tipo de inversiones? Bueno, al final el resultado de la última crisis, que afectó especialmente al sector inmobiliario, sí se tradujo en un incremento de las subastas. De ahí precisamente que se modificara la ley. Es decir, de todos estos activos hay que sacarlos por algún lado, y en cuanto más los publicitemos y más atraigamos a la gente para ello, mucho mejor. Pero estamos hablando de la crisis del año que se produjo, 2007-2008, de la primera década de los 2000, o incluso algunos años posteriores, y la modificación fue en 2015. Es decir, que estas crisis sí dan lugar a estas oportunidades, pero de forma más lenta. Mm. También sí es cierto que se ha aprendido de la crisis anterior, y bueno, cualquier inversor inmobiliario puede ver que ya no es lo mismo conseguir financiación ahora que hace 10 años, que hace 15 años. Mm. Entonces también con este tipo de restricciones sí que se intenta evitar todo lo que ha ocurrido y que finalmente pegara este boom de las subastas. No obstante, esto sí que
sigue trayendo cola todas estas crisis y las subastas al fin y al cabo es algo que siempre está en movimiento, siempre hay ejecuciones, siempre hay deudas, siempre hay Claro. concursos, entonces al fin y al cabo es algo que siempre está en movimiento. Y en el caso, por ejemplo, de las propiedades que se subastan, o sea, el tipo de activo, ¿qué suele haber más? ¿Viviendas o el tema de locales, por ejemplo, y naves industriales también? ¿En qué tienes tú más Pues experiencia? Pues yo creo que al final va un poco por rachas o por épocas. Hay veces que ves muchas viviendas, hay veces que ves muchísimas plazas de garaje, otras veces que ves muchas naves. También depende un poco de todos esos, del contexto en el que nos movamos y en el que nos hayamos movido. Si ha habido una época muy grande de concursos, pues al final vamos a ver bastantes locales comerciales, vamos a ver muchas naves. Si ha Mm, habido una crisis inmobiliaria, vamos a ver más viviendas. Entonces, bueno, al final pues suele haber un poco bastante de todo, al fin y al cabo. mm. No sé, también salen muchas subastas en la crisis anterior, pues, las ejecuciones a muchas constructoras, a muchos promotores inmobiliarios, en el que sacan lotes de edificios enteros, de plazas de Claro. garajes enteras. Entonces, bueno, pues al final ya te digo que es un poco por el contexto en el que nos movamos. Y en el tema, ya por último, que no te Sí. quiero ya restar más tiempo, porque la verdad que el tema es apasionante, no podríamos tirar aquí horas. En el caso, por ejemplo, de que tú, vamos a suponer, acudes a la subasta, ya has decidido que vas a comprar, el dinero, o sea, el total lo tienes que depositar en qué plazo de tiempo o de qué forma. Tiene que ser, efectivo me refiero que tiene que estar el dinero en tu cuenta, no puedes plantearte, no, ahora me voy a pedir un préstamo, todo eso tiene que estar previo, ¿no? Me imagino. Bueno, es buena pregunta porque al fin y al cabo el problema de las subastas, pues para mucha gente suele ser esa ausencia de efectivo, de músculo La financiero, liquidez. por así decirlo. Según nos dice la ley, que el depósito de la adjudicación tiene que estar consignado en el juzgado en el plazo de 20 días para que el secretario, bueno, perdón, Ajá, mejor dicho, el letrado de la Administración de Justicia expira el oficio al registro, el decreto de adjudicación y el registro nos lo puede escribir a nuestro nombre. No obstante, sí que existe la ley sí que da la ocasión de solicitar ante el juzgado una suspensión, por así decirlo, una suspensión del plazo para que nosotros podamos conseguir financiación de un banco, de una entidad financiera. Es decir, el problema es que yo voy al banco a pedir que me hagan una hipoteca sin que el inmueble sea mío. Entonces, en ese aspecto, a tal efecto, el juzgado sí que nos puede expedir un decreto de adjudicación que no se firme cualquier otro documento que acredite que hemos sido los mejores postores de esa subasta y que la hipoteca va a ir escrita, va a ir escrita junto con el nuevo dominio, de la nueva titularidad del bien. No obstante, ya depende de que el banco, la entidad financiera o de cualquier el acreedor lo acepte, no que ahí acepte o está no, claro. la habilidad de la negociación. Entonces, Esta parte que es, esta última me ha parecido súper interesante porque es una manera si tienes la posibilidad de apalancarte, quiero decir, imagínate que tienes otra vivienda, que la tienes libre de cargas y que te surge una oportunidad en una subasta y lo que puedes hacer es a lo mejor hipotecar esa vivienda y una vez que ya tienes adjudicado o sabes que vas a tener la posibilidad de comprarla, traspasar ese dinero para hacerlo efectivo. sí, si tenemos otro bien inmueble que podamos hipotecar para tener ese efectivo y que nuestro bien adjudicado de la subasta quede libre de cargas, va a ser mucho más fácil que si no tenemos ese bien. Claro, exactamente. Bueno, Daniel, pues la verdad es que me ha encantado, es un tema que me parece muy interesante. Yo tengo que hablar contigo ya a nivel personal, porque el tema este de las subastas me parece una buena oportunidad. Y nada, si se te ocurre, no sé, una última frase, algo que quieras comentar a quien nos está escuchando, que pueda ser, no sé, como un poco la guinda de lo que hemos hablado, aunque yo creo que hemos tocado casi todos los palillos. Sí, bueno, pues como bien dices, hemos tocado todos los palos, pero o sea, finalmente no se puede profundizar en nada porque si profundizáramos en cada cosa estábamos horas y horas Aquí y horas 7 días. hablando. Entonces, bueno, yo sí animo a la gente a que se inicien en este mundo de las subastas. En primer lugar, bueno, que es lo más directo, lo que todos buscamos, algún tipo de chollo que podamos acceder a él. Y en segundo lugar, porque resulta bastante, a mí,
pues por lo menos particularmente me resulta bastante entretenido y al final siempre estás viendo cosas nuevas y es muy entretenido ver, no sé, ver una de las cargas, ver qué sucede si este puja, si no puja, cómo me lo quedo, cómo me lo dejo de quedar. Y al final, pues eso es bastante ya incluso a nivel de tu entretenimiento, puedes echar muy buenos ratos viendo oportunidades y pensando tú mismo cómo llevarlo a Bueno, cabo. pues nada, ya te digo que me voy a entrenar en esto, me parece súper interesante. Bueno, te agradezco tu tiempo, porque al fin y al cabo, las personas que estáis aquí en los miércoles de los expertos sois personas generosas, porque el tiempo hoy es el mayor valor. Me ha parecido muy interesante. Yo voy a dejar de todas formas tus datos por si alguna persona, si a ti te parece bien, quiere compartir o quiere tratar contigo o que la asesores. Y bueno, nos seguimos viendo, Daniel. Muchísimas Perfecto. gracias. Nada, gracias a ti y un placer. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.